Buenas, en este video vamos a hablar de vectores o arrays como se los denomina en inglés. La idea es ver qué son y para qué se utilizan. Luego, con la ayuda de algunos ejemplos, veremos cómo utilizarlos. Lo primero que tenemos que ver es qué es un vector. Un vector es un conjunto de posiciones de memoria relacionadas entre sí por el hecho de tener el mismo nombre y formato. Se identifica cada posición del vector en la memoria mediante un subíndice numérico, comenzando en 0 e incrementándose de a 1. ¿Para qué se utilizan los vectores? Los vectores se utilizan para cargar un conjunto de valores que sean del mismo tipo. Ejemplos de esto son temperaturas, notas de alumnos, precios de productos, entre otras opciones. Resumiendo, las características principales de todas las posiciones de los vectores son que poseen un único nombre, un mismo tipo de formato, que en la memoria se ubican de forma consecutiva, y que es por esto que vamos a poder identificarlas mediante un subíndice numérico empezando en 0 y avanzando hasta la posición anterior a la longitud o tamaño. La declaración de un vector es muy similar a la declaración de una variable. Debemos especificar el tipo de formato y el nombre de nuestro vector, y a diferencia de una variable convencional, debemos agregar a continuación del nombre el tamaño de nuestro vector entre corchetes. Por ejemplo, si quisiéramos almacenar las temperaturas medidas cada una hora durante medio día, deberíamos declarar un vector de tipo float, nombre temperatura, y entre corchetes el número 12, que será la cantidad de temperaturas a almacenar. La principal ventaja de tener un vector y no una gran cantidad de variables independientes es que con una misma línea de código se puede escribir en todas las posiciones del vector. Esto se logra gracias al subíndice numérico. En nuestro ejemplo vemos como con una iteración definida podemos pedirle al usuario que ingrese las 12 temperaturas y almacenarlas en el vector temperatura. Noten que para imprimir el subíndice lo hacemos sumándole 1. Esto es porque para el usuario es más intuitivo comenzar a contar desde 1. Como con la carga del vector, para mostrarlo por pantalla podemos aplicar el mismo criterio. En nuestro ejemplo, vemos cómo con una iteración definida podemos imprimir todas las temperaturas. Al igual que con una variable convencional, los vectores podemos inicializarlos al momento de declararlos. En nuestro ejemplo, declararíamos el vector como ya vimos, y a continuación agregaríamos el símbolo igual y entre llaves cada uno de los valores a cargar en orden, separados por coma. También podríamos declararlo como vimos al principio, y luego con una iteración for cargarle a todas las posiciones un mismo valor. Las cadenas de caracteres o strings, por su nombre en inglés, nos permiten trabajar con texto como oraciones, a diferencia de lo que podríamos lograr con un vector de tipo char. Para la carga de una cadena de caracteres por parte del usuario tenemos dos formas. En la primera, simplemente debemos pedirle que ingrese el texto. Para eso, el especificador de formato es %s. En la segunda, utilizamos la función getS y solo debemos pasarle el nombre del vector. En ambos casos, al final de la cadena el sistema agregará automáticamente el carácter nulo, por lo que debemos tener espacio suficiente para él. Nótese como en este caso no debemos agregar el símbolo ampersand ni el subíndice entre corchetes. Una aclaración: cuando los textos incluyen espacios, esta opción de scanf no funciona y nos conviene utilizar getS. Para la muestra por pantalla de una cadena de caracteres, solamente basta con utilizar el especificador de formato %s, y luego escribir el nombre de la cadena como hacíamos con las variables. Si solo deseamos imprimir la cadena, podemos hacerlo con puts. Para pasar un vector o una cadena como argumento a una función, es necesario agregar los corchetes al final del nombre. Si se trata de un vector, hay que enviar también la longitud del mismo. Lo mismo pasa cuando se envía una cadena de caracteres para ser escrita. En el caso de enviarse una cadena de caracteres solo para lectura, no es necesario, ya que utiliza el carácter nulo para detectar el final de la cadena. Para usar el vector dentro de la función, es igual que como vimos hasta ahora. Algo importante para recordar es que a diferencia de cuando pasábamos una variable, con los vectores o cadena de caracteres no se pasa una copia de los valores, sino la dirección donde estos se encuentran. Esto quiere decir que si se modifica el vector en la función, se está modificando el vector original. Bueno, hasta acá llegamos. Les dejamos bibliografía por si quieren profundizar en el tema. Esperamos que se haya entendido. Muchas gracias.